sindicato quiere decir que es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral. El sindicalismo en México, vamos a empezar por dichas fechas que fueron donde se empezaron a crear los sindicatos. En 1850 se funda en Guadalajara la primera sociedad de artesanos. El 8 de julio de 1853 se funda la sociedad particular de socorro mutuo por los obreros sombrereros. La esclavitud moderna que nos arrebata nuestras ganancias de nuestro trabajo. En 1867 a 1877, periodo en que surgen las asociaciones mutualistas de ayuda fraternal y mutua. En 1870, Gran Círculo de Obreros de México. Sus agremiados no podían pertenecer a partidos políticos. Primera Central Nacional de Trabajadores. El 6 de marzo de 1876 se constituye el Congreso Obrero Permanente. El 4 de julio de 1878 se forma en Puebla el Partido Socialista Mexicano. Posteriormente, en el año 1890, surge la Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, Unión de Mecánicos Mexicanos. En 1904 se efectúa el Congreso Mutualista Obrero de México, integrado por 30 organizaciones. De ahí vienen los movimientos sindicales. En agosto de 1872 fue la primera huelga de barateros del Real del Monte, Pachuca, por violación del contrato de 1869, que eran 2 pesos diarios, 36 horas de trabajo consecutivos y 12 de descanso. El 6 de diciembre de 1872, los obreros textiles de La Colmena se lanzaron a la huelga en protesta por el robo en los salarios. En 1900 aparece el periódico Regeneración como un órgano político independiente. En 1901 se realiza el primer congreso del Partido Liberal. En octubre de 1905 se constituye la Liga de Obreros Tabaqueros. En 1906, Lázaro Gutiérrez de Lara organizó el Club Liberal de Cananea. Esteban Calderón y Manuel Domínguez crearon la Unión Liberal Humanidad en Mineral del Cobre. En 1906 se organizó en Río Blanco, Veracruz, el Gran Círculo de Obreros Libres, encabezados por Manuel Ávila Camacho. En 1907, Félix de Vera funda la Liga de Empleados del Ferrocarril, la cual sufre la suprimida en 1908 por el gobierno. El 1 de junio de 1906 fue que empezó el movimiento de la huelga de Cananea, expresión más clara del descontento contra la dictadura porfirista. En 1910 fue la Revolución Mexicana. El movimiento obrero mexicano tiene participación débil. En 1911 se crea la Confederación Nacional de Trabajadores, la cual fue una liberación del sindicalismo. En 1916, después de que termina la Revolución Mexicana, se permitió la organización de campesinos y obreros una vez más. En 1916, la clase obrera se enfrenta al gobierno de Carranza, quien vive una ley de la época de Juárez para castigar a los huelguistas.
El 12 de mayo de 1918 se funda en Saltillo la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM. Ahí era ahora sí la creación de la CROM, en la participación de 115 delegados procedentes de 18 entidades federativas. En 1919 se funda el Partido Laborista Mexicano. Era un grupo anarquista que intenta crear un sindicato ajeno al gobierno. En 1931 se crea la Ley Federal del Trabajo, como la cual el gobierno se atribuye la capacidad de reconocer o no a los pequeños grupos sindicales que existían. En 1934 se obliga al Partido Laborista Mexicano a separarse y buscar la construcción de un supuesto Frente Popular antifascista, buscando darle poder a la burguesía. Las transformaciones de Pemex desde su fundación. La historia de la exploración y explotación de hidrocarburos en México abarca 3 siglos, ya que la industria petrolera en México tiene alrededor de 150 años. Con el objetivo de facilitar el análisis y comprender e identificar las diferentes etapas que ha tenido la industria, los trabajos petroleros fueron clasificados y analizados en 7 periodos principales, donde cada uno de ellos se caracteriza por diferentes eventos políticos, económicos, tecnológicos, estratégicos de exploración y desarrollo. El periodo 1 viene siendo el nacimiento de la industria petrolera, el periodo 2 es la nacionalización de la industria, el periodo 3 es el inicio de la exploración marina, el periodo 4 son los grandes descubrimientos, el periodo 5 es la declinación de los grandes campos y cenit de la producción, y el periodo 6 es la declinación de la plataforma de producción y reforma energética. En 1859 se dio el nacimiento de la industria petrolera. El primer pozo petrolero fue en Pensilvania, en Estados Unidos. En 1867 se perforó el primer pozo en México con fines comerciales en nuestro país. En 1864, Ildefonso López solicitó una concesión para explotar yacimientos de San José de las Rusias y de Chapopote en el estado de Tamaulipas. En 1868 se hizo lo que fue el primer equipo de perforación. En 1869, Adolfo Audry perforó una profundidad de 28 metros el primer pozo petrolero, ubicado en el Cerro Furbero en Papantla, Veracruz. En 1884, el gobierno expide el Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos, que deroga las ordenanzas de minería de 1873. En 1887, Wharton Pierce Only Company instala refinerías en las ciudades de México, Tampico, Veracruz y Monterrey. En 1892 se promulga un nuevo Código de Mineros de la República Mexicana que establece que el dueño del suelo explotará libremente los combustibles. En 1900, Edward Earle Doheny viaja a México para explorar las emanaciones en la Huasteca Potosina. En 1901 se expide lo que fue la primera ley del petróleo que faculta al Ejecutivo Federal para otorgar permisos a particulares y compañías organizadas para explorar y explotar terrenos propiedades federales. En 1901, Whitman D. Pearson comienza a desarrollar actividades de exploración y explotación petrolera en el istmo de Tehuantepec. En 1904, Ezequiel Ordóñez localiza para la Mexican Petroleum Company el pozo La Pez, ubicado en el Ébano, cuya producción se calculó el 1500. En 1808, el pozo de Dos Bocas en San Diego de la Mar, en Veracruz, cuenta con una fuerza de 100,000 barriles diarios. En 1910, el pozo Casiano número 7 de Huasteca Petroleum Company cuenta con una fuerza de 60,000 barriles diarios. En 1910, Diciembre Petrolero del Llano número 4, pozo de la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila, brota con una fuerza de 100,000 barriles diarios. En 1911 comienzan las exportaciones a Estados Unidos, Europa y América Latina. En 1912, el gobierno de Francisco I. Madero decreta bajo la modalidad de impuestos especial de timbre el primer gravamen sobre la producción de petróleo y crudo. En 1915
la compañía petrolera La Corona, la compañía petrolera Transcontinental de Petróleo, la Pemex Fuel Company y la Mexican Gulf Oil Company. Venustiano Carranza implementó lo que fue la regularización y el control en la industria. En 1916, el Pozo Cerro Azul número 4 brota en Tepezcintla con una producción de 2.600.000 barriles diarios. En 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 1857. En 1918, Carranza impone nuevos impuestos a la industria petrolera, una cuota de renta anual y 5% de regalías sobre todas las barreras petroleras. En 1921 viene lo que es el fin del primer auge petrolero. En 1922 pasa lo que fue el agotamiento en la faja de oro, marca el inicio del declive productivo de la industria petrolera en México. 1924, la crisis productiva y la baja de precios internacional llevó a las compañías a reducir su ritmo de producción al mínimo. En 1925 se promulgó la ley reglamental al artículo 27 Constitución en el ramo del petróleo. En 1925, Edward L. Downey traspasa el control a la Standard Oil de Indiana. En 1927, la Huasteca Petroleum Company construye el primer gasoducto de la República, de Cerro Azul a Mata de Redonda. De 1932 se inaugura la compañía petrolera El Águila en Azcapotzalco, con una capacidad de 7.500 barriles diarios. En 1932 se crea la compañía Petróleos de México S.A. Petromex, empresa con participación de gobierno y de inversionistas particulares. Y en 1935 se reforma el STPRM. Buenas tardes, maestra, compañeros. Mi nombre es Luis Enrique Rivera y yo le voy a presentar el tema de las reservas de petróleo y gas. Iniciamos sabiendo que Petróleos Mexicanos utiliza una certificación y cuantificación anual para las reservas remanentes de hidrocarburos, esto basado en lineamientos establecidos por organizaciones internacionales, los cuales están referidos en la regulación establecida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tenemos que los lineamientos establecidos por organizaciones gubernamentales son las que aprueban las reservas por parte de las reservas probadas. Las que aprueban este tipo de reservas es la Security and Exchange Commission. Por parte de las reservas probables y posibles, la organización gubernamental que aprueba esta reserva es la Petroleum Resource Management System, o por sus siglas PRMS. Ahora pasamos a hablar sobre los volúmenes de hidrocarburos, en el que tenemos que un volumen original de hidrocarburos nos dice que se define como una acumulación natural de hidrocarburos que existe originalmente en un yacimiento. También tenemos que para poder estimar el volumen original se debe tener lo siguiente: el volumen de la roca impregnada del hidrocarburo, una porosidad efectiva y saturación de hidrocarburos en el medio poroso, que los fluidos del yacimiento identificado, así como sus propiedades para usarlos estimar el volumen de los hidrocarburos. Pasamos hablando sobre los recursos petroleros y nos dice que los recursos petroleros incluye todos los hidrocarburos de origen natural dentro y sobre la corteza terrestre, sean descubiertos o no descubiertos, comercialmente recuperables o no comerciales, y aquellas cantidades ya que estén producidas. Tenemos que los recursos petroleros, también desde su explotación, nos dice que se llama un recurso solo la parte potencialmente recuperable del volumen original en sitio. De igual forma, tenemos los tipos de recursos petroleros, los cuales son los convencionales y no convencionales. Tenemos que en la parte de los recursos petroleros convencionales son los que existen en una roca porosa y permeable a una presión dada. Por otro lado, tenemos los recursos petroleros no convencionales, en los que ya están
y estas existen en acumulaciones dispersas a través de grandes áreas. No tienen definido un contacto agua-aceite o gas-aceite. En estos se encuentran gas de carbón, aceite de lutitas, hidratos de metano y arenas bituminosas. También tenemos los diferentes tipos de volúmenes de hidrocarburos. Uno de ellos es el volumen original de hidrocarburos total in situ. Nos dice que este volumen de hidrocarburos incluye acumulaciones descubiertas. Estas pueden ser comerciales o no, recuperables o no recuperables, a la producción obtenida de los campos explotados o en explotación, así como los volúmenes estimados en yacimientos que pueden ser descubiertos. Tenemos el volumen original de hidrocarburos no descubiertos, que es la cantidad de hidrocarburos y se encuentra en acumulaciones que todavía no son descubiertas pero han sido inferidos. Tenemos el volumen original de hidrocarburos descubiertos, que es la cantidad de hidrocarburos que está contenido en acumulaciones conocidos y existe una evidencia de ser potencialmente movibles antes de su producción. Para el volumen original descubierto, tenemos que se clasifica de dos formas, como comercial y no comercial. Con esto pasamos al siguiente punto, que son las reservas. Y tenemos que una reserva de hidrocarburos son los volúmenes de crudo, condensado, gas natural y líquidos de gas natural que se espera sea comercialmente recuperable a través de la aplicación de proyectos de desarrollo que permitan la extracción de hidrocarburos de acumulaciones conocidas a partir de una fecha dada bajo condiciones definidas. Para poder ser considerado como reserva, los hidrocarburos deben cumplir con los siguientes criterios: antes que nada ser descubiertos, tienen que ser potencialmente recuperables, deben ser comerciales y remanentes a la fecha de su evaluación, tienen que estar basados en la aplicación de proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta lo que es una reserva. Teniendo en cuenta ya lo que es una reserva, vamos a tener cómo puede clasificarse las reservas. Tenemos la reserva 1P, que son las reservas probadas. Para este tipo de reservas se emplean métodos probabilísticas de que el volumen a recuperar sea igual o mayor a lo calculado, es decir, una reserva con alta certidumbre. Tenemos las reservas 2P, que son reservas probadas más reservas probables, en las que se emplean igualmente métodos probabilistas y que debe tener una probabilidad del 50% de que su volumen sea igual o mayor a las reservas 2P. Por último tenemos las reservas 3P, que son las reservas probadas más reservas probables y reservas posibles. En estas reservas se va a tener una probabilidad de recuperación del 10%, ya sea igual o mayor a la estimación de la reserva 3P. Por último tenemos lo que es el petróleo crudo equivalente, en lo que tenemos es una forma para utilizar a nivel internacional el reporte del inventario total de hidrocarburos. Es la suma de los volúmenes de aceite crudo, de condensados, de líquidos en las plantas y del gas seco equivalente al dicho. Bueno, maestros, compañeros, este fue mi tema. Espero que haya sido lo mejor explicado posible por cada parte y pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, voy a dar inicio a este tema. Bueno, voy a iniciar con la fecha en la que el petróleo y combustibles minerales eran propiedad del dueño del subsuelo, que eso fue en 1884. Después, en el año 1901, la ley del petróleo autorizaba al Ejecutivo para conceder permisos. Así, por consiguiente, en 1914 se descubrió el primer pozo petrolero en Ébano. Después, en 1908, se constituyó la Compañía de Petróleo El Águila. Asimismo, en 1910, la producción anual fue de 3.632.000 barriles. Ahora, en la actualidad,
se producen 3.800.000 barriles diarios. En el año 1913 fue la primera unión de petroleros mexicanos. Los petroleros de Minatitlán fueron quienes organizaron esta unión. En 1917, la Constitución estableció lo siguiente: corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. En este texto se autorizó al gobierno federal a hacer concesiones a los particulares. El surgimiento del movimiento petrolero fue en 1918, que se fundó la Unión de Obreros de Minatitlán, y en 1921 se estalló una huelga contra el Águila. Esta huelga fue debido por aumento de salarios y la huelga triunfó. Esto quiere decir que los peones que antes ganaban 1.50 pesos pasaron a ganar 1.80, logrando un aumento del 20%. El primer sindicato de petroleros de Tampico se organizó en el año 1923. Ahora bien, el 17 de julio de 1923 se estalló la huelga y se triunfó. Esto quiere decir que se firmó el primer convenio y el sindicato adquirió una gran autoridad. Pero la empresa trató de desorganizar al sindicato comprando líderes, fomentando la división y asesinando a compañeros como a Serapio Venegas. Y en 1924, los electricistas, ferrocarrileros y obreros portuarios de Tampico realizaron una huelga general, produciéndose un violento enfrentamiento entre los obreros con las tropas federales. En 1925 se realizó una huelga contra la empresa El Águila en la refinería de Minatitlán. La empresa entregó 400,000 pesos en calidad de compensación de salarios caídos de los huelguistas. Y el sindicato petrolero se negó a reconocer a la CROM y más de 5,000 obreros prefirieron ser despedidos. Posteriormente, Augusto César Sandino llegó a México en 1923. Se hizo trabajador petrolero transitorio y en 1925 trabajó para la Huasteca Petroleum. Ese mismo año se embarcó en Veracruz y salió a Nicaragua. En 1925 se estableció una ley petrolera. De acuerdo al artículo 2, el dominio directo de la nación es inalienable e imprescriptible. La Ley del Petróleo de 1925 impuso a las compañías la obligación de obtener la confirmación de sus concesiones. El 15 de agosto de 1935, los delegados que representaban a 20 organizaciones de petroleros se constituyeron en el primer gran congreso de organizaciones sindicales petroleras bajo la presidencia de los compañeros Ernesto Soto Inés y Moisés de la Torre, por el Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum, así como petroleros provenientes de Mata Redonda, Ciudad Madero, San Luis Potosí, Minatitlán, Tampico, Álamo, Agua Dulce, Cerro Azul, Las Chuapas y Distrito Federal. El 28 de mayo de 1937 se estalló la huelga petrolera y una de las desventajas que hubo en ese año por esa huelga fueron que durante los 13 días que duró la huelga, los camiones no daban servicio por falta de combustible. Algunos se quedaban a media calle. Los tranvías eléctricos eran insuficientes, las industrias estuvieron a punto de cerrar y la economía nacional se vio afectada. Los petroleros levantaron la huelga el 9 de junio. El sindicato promovió ante la Junta Especial
número 7 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, un conflicto colectivo de naturaleza económica. Posteriormente, el 18 de diciembre, la Junta emitió un laudo condenando a las compañías a pagar 26 millones por concepto de aumento en salarios y en prestaciones. El 28 de diciembre, las compañías se inconformaron con el laudo e interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de marzo de 1938, la Cuarta Sala del Trabajo de la Corte dio a conocer la sentencia negando el amparo a las compañías. El 14 de marzo, la Junta dio un plazo de 24 horas a las compañías para que cumplieran el laudo del 18 de diciembre. Lázaro Cárdenas dio a conocer el decreto de la expropiación de la industria petrolera mexicana la noche del 18 de marzo de 1938, por causas de unidad pública, basándose en lo dispuesto por el artículo 27 constitucional. Esto se dio a conocer a través de la radio en cadena nacional. Buenos días, maestra y compañeros. Les voy a explicar a continuación acerca de la expropiación petrolera. La expropiación petrolera de México fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. De igual forma, la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir, de mar y tierra. El motivo principal de la expropiación petrolera es la siguiente. La razón principal de la expropiación petrolera fue constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones de salario y laborales de los empleados de esta industria. Por otro lado, la decisión de nacionalizar la industria del petróleo fue el primer término, una defensa de la Constitución. La expropiación petrolera también se organizaba en el Golfo de México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí desde el año 1906 de manera intensiva. Llegaron varias compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda que recibieron amplias concesiones para explotar los yacimientos del petróleo. El 9 de marzo, todas las presentaciones de México en el extranjero recibieron un memorándum que advertía la posibilidad de que se realizara la expropiación petrolera. A pesar de la gravedad de esta posible situación, el tono del documento era optimista ante las dificultades económicas que se conllevarán tomando la decisión. El embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, llegó a pensar una respuesta militar. El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba una acción energética contra ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago, pero condicionado una rebaja en las prestaciones y el aumento del número de empleados de confianza en una proporción que permitiría a las empresas mantener el control de su decisión clave, pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión y la propuesta fue rechazada. Después de reunirse con el jinete, a las 10 de la noche declaró la expropiación, mediante la cual la riqueza petrolera que fue explotada, las compañías extranjeras se volvieron propiedades de la nación mexicana, lo cual era uno de los ideales sociales de la Revolución.
La presión que ejercieron las empresas estadounidenses al retirar sus fondos bancarios para provocar una crisis monetaria fue aumentada por la decisión de las autoridades de su gobierno para reunir un convenio anual que tenían con México para la compra de plata, contrato anual que desde principios de 1938 había sido revisada de forma mensual. En el campo diplomático, las legalizaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron al gobierno la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. El conflicto obrero-patronal se convirtió en un conflicto directo entre el gobierno y las empresas petroleras. El presidente Lázaro Cárdenas tuvo reuniones con las compañías el 3, 6 y 7 de marzo para tratar de convencer a los representantes de las empresas a ceder a pagar la suma de 26 millones de pesos, pero en esto se negaron no tanto de dilucidar si podían no acceder al aumento, sino para evitar sentar este precedente. El presidente Francisco I. Madero consideró como un acto de justicia que las compañías petroleras, cuando menos, dejaran algún beneficio en nuestro país. Por eso, el 3 de junio de 1912 aprueba un decreto en donde se establece un impuesto especial sobre el petróleo crudo de 20 centavos por tonelada, equivalente 3 centavos por barril. Asimismo, el 11 de julio, el gobierno envía una circular a las compañías para que se registren y proporcionen los datos de producción y los impuestos pagados, así como los traspasos, cambios de razón social o alteraciones contenidas en su registro. Aunque esta medida las toma Madero obligando por la escasez de recursos públicos y se inscriben en el marco de las facultades del gobierno soberano, las compañías petroleras pusieron el grito en el cielo y afirmaron que se amenazaban a su interés. La respuesta del sería todo de mi parte. A continuación va mi siguiente compañero.